El 14% de los gallegos están en situación de riesgo de pobreza. Cada vez son más los hogares de Galicia que viven exclusivamente a base de prestaciones. Más de la mitad de los hogares gallegos, el 58%, llega con dificultad a fin de mes y de ellos casi un 16% con mucha dificultad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esa es la fotografía de la situación económica de Galicia. Así lo revela la encuesta sobre condiciones de vida que ha hecho público el Instituto Galego de Estadística y que corresponde al año 2009. Enseguida les contamos más detalles, pero antes repasamos otros titulares de la mañana. A punto de salir de la cárcel tras cumplir una condena por tráfico de hachís, Laureano Ubiña asegura en una entrevista a la revista Vanity Fair que ayudó a financiar en los años 70 a políticos como Manuel Fraga y Adolfo Suárez. Culpa a las autoridades de la época de la muerte por drogadicción de los jóvenes. Dice que no educaron sobre el consumo. La consellera Doma Rosa Quintana acaba de anunciar, tras reunirse con representantes de la flota de arrastre gallega, que reclamará a la Unión Europea una mayor cuota de capturas que sirva para aliviar a un sector azotado por la crisis. ETA está lista para dejar la violencia y dar garantías de diálogo, así lo asegura Arnaldo Otegi en una entrevista que hoy publica la edición digital de The Wall Street Journal. El vicepresidente Rubalcaba, de visita al País Vasco, considera que las palabras de Otegi no son novedosas y que los rumores sobre un comunicado de ETA no son más que una campaña de propaganda. La costa atlántica de Estados Unidos recupera poco a poco la normalidad. El temporal de nieve que ha provocado el caos en las últimas horas se desplaza hacia Canadá. Los aeropuertos reanudan su actividad, pero ahora tienen que recolocar a los miles de viajeros cuyos vuelos fueron cancelados. Volver a armar el puzzle de las operaciones aéreas a tan solo 3 días de fin de año. Los estudios económicos dibujan un panorama de cada vez mayor pobreza. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística, en España está menguando la clase media. Retrocedemos a niveles de los años 60 en una sociedad cada vez más polarizada entre ricos muy ricos y pobres muy pobres. Y el panorama a nivel gallego no pinta mucho mejor. El 14% de los gallegos están en situación de riesgo de pobreza. Es lo que señala la encuesta sobre las condiciones de vida de las familias del Instituto Galego de Estadística. Una radiografía de la sociedad de la que también se desprende que los ingresos medios superan escasamente los 2.000 euros por familia. Otros datos significativos son que el 60% de los jóvenes gallegos siguen viviendo con sus padres y que cada vez son más los hogares que dependen únicamente de prestaciones. De hecho, hay zonas de Ourense en las que superan el 50%. Observamos como unha provincia, neste caso Ourense, xa máis do 50% dos fogares teñen ingresos o principal fonte de ingresos son as prestacións. A 5 anos vista, isto non vai cambiar. Se asociamos a eso unha disminución do empleo, pois os efectos serán maiores. Galicia defenderá en Bruselas una ampliación de las cuotas pesqueras para el 2011. La Xunta ha creado un grupo de trabajo con el sector para exigir en Europa un aumento de las capturas de bacaladilla. La propuesta se remitirá al Gobierno central. Están en juego 1.000 puestos de trabajo en los barcos y 7.000 empleos directos. Tras la reunión de hoy entre la conselleira de Mar y el sector, la Xunta ha decidido crear un grupo de trabajo. El Ejecutivo Autonómico mandará observadores a los buques para demostrar en la Unión Europea que hay más materia prima de lo que establece Bruselas. La propuesta se remitirá hoy al Gobierno central para que participe en la iniciativa. Entendemos que Galicia debe de ter a suficiente valentía como para poder xustificar diante de Europa excepción a esta cuota de pesca que nos dan. La Unión Europea ha reducido de 29.000 a 1.000 la cuota de pesca de bacaladilla o lirio. La flota de arrastre gallega capturará esta cantidad en unos días. La actividad del resto del año corre grave peligro. Non hai plazos, o que pasa é que vos podedes dar unha idea que con 1.000 toneladas de bacaladilla temos para poucos días de actividade, é dicir, os plazos son moi cortos. La Xunta descarta subvencionar el amarre de la flota. Un barco pesquero, el Bahía de Puerto Santo, ha sufrido esta madrugada problemas en alta mar. El temporal de viento provocó que le entrara tanta agua que se escoró peligrosamente a 20 millas de Cabo Silleiro. Suele hacer sus capturas en la costa norte de Portugal. En su interior iban 10 tripulantes. El helicóptero de salvamento Pesca 1 rescató a 4 de ellos. Cuando iba a dejarlos en el aeropuerto vigués de Peinador, tuvo que ser desviado al muelle de Bouzas porque el aeródromo no funcionaba por culpa del mal tiempo. Los otros 6 fueron rescatados por el helicóptero Elimer 208 con base en La Coruña. Todos afortunadamente están bien y ya se recuperan del susto.
El narcotraficante gallego Laureano Oubiña vuelve a ser noticia, en esta ocasión por una entrevista concedida a la edición española de la revista Vanity Fair. En ella habla del papel del gobierno frente a las drogas y llega a asegurar que financió con su actividad a los partidos de Manuel Fraga y Adolfo Suárez. Ver para creer. Laureano Oubiña, narcotraficante a punto de terminar una condena de 10 años por tráfico de hachís, protagoniza la edición española del mes de enero de la revista Vanity Fair y no deja títere con cabeza, empezando por Manuel Fraga y Adolfo Suárez. Y es que Oubiña asegura que a finales de los 70 financió a Alianza Popular y a UCD. Y no solo eso, según el narco gallego, lo hicieron más empresarios vinculados también al contrabando de tabaco. Pero lo que seguramente levantará más ampollas son las declaraciones que hacen referencia a los drogadictos de los 80 y a sus madres, de quienes dice que estuvieron teledirigidas por el gobierno socialista de entonces. Precisamente es a las autoridades a quienes culpa de la muerte de tantos jóvenes por no educar sobre el consumo. Laureano Oubiña asegura que en la cárcel lo han tratado peor que a ningún terrorista y dice que en la Audiencia Nacional no se imparte justicia sino venganza. Oubiña, que durante mucho tiempo solo reconoció haberse dedicado al contrabando de tabaco, fue acusado de organizar el transporte de casi 13 toneladas de hachís en el barco Regina Maris, de recibir dinero procedente del narcotráfico y de varios delitos fiscales. Por todo ello fue uno de los rostros más conocidos de la célebre Operación Nécora, dirigida por el juez Baltasar Garzón contra el tráfico de cocaína y hachís. Pero con todo ese currículum a sus espaldas, desde la edición española de la Feria de las Vanidades, Oubiña no se priva de mandar un recadito. Espera que el Estado lo rehabilite, al igual dice que los drogadictos, ya que según él, ser contrabandista no deja de ser una droga como otra cualquiera. Lo dicho, ver para creer. Hoy los vecinos de Oventorrillo, en A Coruña, se han concentrado para decir al ayuntamiento que no son santos inocentes. La plataforma Ventorrillo denuncia que Javier Losada les había prometido que hasta final de año estarían desmantelados todas las chabolas de Penamoa y sin embargo todavía quedan 31. Los vecinos garantizan que las chabolas que quedan pertenecen al núcleo duro de Penamoa y que ellos siguen teniendo que convivir a diario con el narcotráfico. Información a través de diversos medios de comunicación que desde el gobierno municipal se da por desmantelado Penamoa, pues nosotros, la plataforma Ventorrillo, no podemos entenderlo más que como una inocentada muy propia de este día. Hay que recordar que ese tercio de poblado que queda en pie es nada más y nada menos que el núcleo duro de Penamoa. Es el narcotráfico, es la romería del narcotráfico que vemos cada día desde nuestras casas las 24 horas. ETA está lista para dejar la violencia y dar garantías de diálogo. Así lo asegura Arnaldo Otegi en una entrevista que publica la edición digital del diario The Wall Street Journal. El líder de la ilegalizada Batasuna dice que tanto el grupo terrorista como su entorno están dispuestos a dar garantías de esta posición pacífica. Otegi adelanta que se aproximan acontecimientos que aumentarán la presión sobre el gobierno para que éste abra negociaciones con ETA. El diario estadounidense titula la entrevista con un rotundo "Grupo Vasco hace una oferta de paz" y opina que es probable que muchos españoles se muestren escépticos. Pues no van desencaminados con esa opinión. El primero que ha restado importancia a las palabras de Otegi ha sido el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy se encuentra en el País Vasco, precisamente para tratar, entre otros asuntos, el terrorismo. Rubalcaba considera que las declaraciones de Otegi no son novedosas y recuerda que la última tregua de la banda terrorista terminó con 2 asesinatos. Pide menos palabras y más hechos. He leído expresiones de Arnaldo Otegi semejantes en las últimas semanas, incluso en los últimos meses. Hay que tener en cuenta que décadas de hechos tremendos, asesinatos, por poner un ejemplo, muchos, no se cierran con 2 o 3 declaraciones. Convendría que pasáramos de la frase declarativa a la otra, a la de verdad. Y la de verdad es que lo dejen. La de verdad es sustituir 3 letras por otras 3. La ETA por FIN. La subida de la luz de casi un 10% a partir del 1 de enero ha recibido una fuerte contestación entre los trabajadores autónomos. Consideran que el incremento tendrá un efecto negativo sobre el gasto de las familias, retrayendo el consumo, lo que al final tendrá repercusión en los beneficios de las empresas.
Pero es que además la ATA, la federación que agrupa a las asociaciones de autónomos, ya ha hecho los cálculos de lo que engordará la tarifa para comercios y para pymes. Estiman que los comercios pagarán unos 120 euros más al año. En el caso de las pymes, con algún tipo de actividad industrial, la subida será de unos 240 euros anuales. Califican la medida como un sablazo y un duro golpe para su colectivo. La subida de la tarifa eléctrica también ha sido muy criticada por el Partido Popular, que lleva denunciando desde hace tiempo la ineficacia del Gobierno en la gestión energética. Mariano Rajoy ha lamentado que Zapatero no tenga un detalle con los españoles ni en Navidad, anunciando una ristra de incrementos para enero. El Gobierno de España ha decidido que el 1 de enero suba la luz el 9,8%. El Gobierno de España ha decidido que el 1 de enero suba el gas el 4%, el 3,9%. El Gobierno de España ha decidido que el AVE suba el 2,3%. Esto es lo que ha decidido el Gobierno de España, que ni siquiera en Navidad tiene un detalle de cariño con los contribuyentes. Ni siquiera en Navidad. El temporal de nieve que ayer azotaba la costa atlántica de Estados Unidos se desplaza lentamente hacia Canadá. Después de una jornada totalmente paralizados, han reabierto los 3 aeropuertos de Nueva York. Miles de pasajeros han visto cancelados sus vuelos en las últimas horas y están atrapados en aeropuertos, no solo dentro de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en México, donde muchos viajeros que se disponían a pasar el fin de año en el país vecino se han quedado a medio camino. Ya les han confirmado que los vuelos directos con Nueva York no estarán disponibles hasta el próximo día 31. Y lo que preocupa en Australia son las inundaciones. Las fuertes precipitaciones por el paso del ciclón Tasha han dejado un panorama desolador. Muchas propiedades están anegadas, lo que ha forzado la evacuación de los residentes. Las lluvias han causado daños a los cultivos por valor de cientos de millones de dólares y han desplazado a los cocodrilos a áreas urbanas situadas cerca de la costa. Después de días de lluvia torrencial, el gobierno estatal de Queensland ha declarado el estado de catástrofe en varias áreas. Las autoridades aseguran que se trata de las peores inundaciones desde el año 81. Y en París, la capital de Francia, todos los ojos están puestos en el río Sena. El nivel de su cauce ha aumentado considerablemente y amenaza con desbordarse. Las grandes nevadas sufridas en Francia durante los últimos días alimentan ahora el caudal de las aguas. El Sena, a su paso por París, ha alcanzado el mayor nivel en los últimos 4 años. En algunas zonas no se permite navegar, ya que las barcazas no pueden pasar por debajo de los puentes. Algunos de los famosos viajes turísticos han tenido que ser cancelados. Este mes de diciembre es uno de los más seguidos de Francia de los últimos 40 años. El informe de la auditoría sobre las cuentas del Deportivo de la temporada 2009-2010 continúa trayendo cola. La Voz de Galicia asegura hoy en sus páginas que dicho informe podría acarrear responsabilidades penales para Augusto César Lendorio y para sus consejeros. El crítico informe de la auditoría sobre las cuentas del Deportivo de la pasada temporada podría generar al club y a sus administradores problemas judiciales en el futuro. Un informe en el que la firma que audita las cuentas de la entidad explica que le resulta imposible expresar una opinión sobre los estados financieros del ejercicio 2009-2010. Las causas: falta de transparencia y credibilidad. Los problemas más graves llegarían en caso de que el Deportivo entrase en concurso de acreedores. Ello podría implicar una responsabilidad, incluso penal, para Lendoiro y sus 3 consejeros, Felipe Marcos, Jesús Rebollo y Francisco Dópico. Se le acumulan los problemas a la entidad coruñesa en vísperas de una nueva junta de accionistas, que se celebrará mañana, salvo que esta noche se reúna el 50% de las acciones del club. Aquellos socios que deseen retirar su acreditación podrán hacerlo esta tarde o mañana en el Colegio Santa María del Mar. Más litigios que continúan dando la espalda al Deportivo. La FIFA le ha comunicado al club que autoriza a la Federación Inglesa que el Wigan pueda alinear desde ya a Piscu. El equipo británico había solicitado el transfer el pasado mes de octubre y se lo conceden al fin, aunque sea con carácter provisional. En menos de una hora, a las 3 en punto, regresamos con más noticias aquí en Galicia Nube Televisión.